Bueno, una presentación así, lo mejor que puedes hacer es te vas y ya está. A partir de aquí solo puede empeorar. Y además tampoco sé si engañas a todo el mundo, porque unos cuantos ya me conocen, bastantes. Bueno, hay muchas caras que conozco, hay algunas caras que no conozco. Como hay algunas caras que no conozco, nada, 2, 3 preguntas. Una, ¿cuánta gente tiene más o menos claro a la hora de diferenciar si la persona presenta una torsión? Sea femoral, sea una torsión tibial, o sea una modificación del ángulo de anteversión acetabular. ¿Quién sí lo... No, mejor dicho, yo espero que sean menos. ¿Quién no lo tiene claro? ¿Vale? Vale. Segunda pregunta que me es importante para la presentación. ¿Quién tiene claro qué es un conflicto femoroacetabular? Y dentro de los conflictos de la cadera, ¿quién más o menos diferencia lo que son conflictos intraarticulares o extraarticulares? ¿Quién sí? Más o menos. Vale. Tercera cosa. ¿Quién tiene más o menos claro el concepto de microinestabilidad de la cadera? Vale. El objetivo principal de hoy no es que demos muchos ejercicios, de hecho si no doy ninguno me parece estupendo, no es que demos grandes cosas de qué hacer, es que todo eso se tenga claro y se correlacione con la microinestabilidad de la cadera, que es el tema del que venía a hablar. Si no tenemos claro todos los conceptos, los otros conceptos que he dicho y unos cuantos más, pues no tenemos claro la microinestabilidad de la cadera. Es inviable. No es disociable. Por lo tanto, me paráis las veces que haga falta, preguntáis lo que sea necesario. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Eso es frase que tiene que ir a tope. El ego nos lo dejamos en casa. De hecho, en medicina generalmente sobra. Es la mejor manera de no progresar. Y la mejor manera de ser inseguro con el paciente. No hay nada más incompatible en la medicina que el exceso de ego. Es la mejor manera de cagarla. Por lo tanto, preguntamos todos, yo os contesto si lo sé, si no contesto, pues seguramente no lo sé, y os diré que lo busco, o que si lo buscáis me lo enviéis, si no lo tengo claro. Y entre todos intentamos crear algo, pasarlo bien, que se trata también de eso, aprender y ya está. Bueno, pues vamos a hablar de... Primero, darle las gracias a... Aquí se me ha fugado, ojito, está aquí. Estaba de pie, te buscaba ya, de pie y... Pues darle las gracias a los dos por confiar en mí, a él por ir con la moto a buscarme mi cadera, mi fémur y demás. Y bueno, sobre todo porque si hay dudas nos va a ayudar. Y bueno, un lujazo estar aquí. Me encanta hablar y me encanta hablar de extremidad inferior, por lo tanto es un lujo. Y bueno, vamos a hablar de microinestabilidad. Entonces, lo primero que deberíamos tener claro si estamos en una formación de estas características es que deberíamos diferenciar, como en casi todo, dos conceptos, lo que es inestabilidad mecánica y lo que es inestabilidad funcional. El ejemplo que siempre pongo es el 80% de la gente de gimnasia rítmica, por ejemplo, tienen el labrum roto a los 18 años. El 80%, 8 de cada 10. La mayor parte de la gente que se dedica a la danza tiene el labrum roto. Eso ya, para empezar, ya genera un cierto componente de un efecto de sellado sobre el labrum defectuoso, y un defecto de sellado ya es, en cierta manera, una cierta tendencia a la microinestabilidad mecánica. Pero hacen un mortal en el aire, recepcionan con una pierna y su extremidad inferior es estable. Esa persona puede tener una inestabilidad mecánica y no tener una inestabilidad funcional. No podemos volver a generar caderas estables
mecánicamente, pero podemos generar caderas estables funcionalmente. El objetivo va a ser ese, ya está, nada más. Y por lo tanto tenemos que tener claro esto, y segundo, tenemos que tener claro esto para romper contra el sistema. Porque la gente se ve un vídeo súper chulo de un labrum en el que hacen así y el labrum hace un efecto de sellado y la cadera no se sale, y luego se ve el labrum roto y la cadera hace así y se sale, y luego se ve una sutura y hace así y ya no se sale. ¿Y qué bien va la sutura? Sí, el proceso fibrótico periarticular no sale en el vídeo. La rotura de fibras nerviosas no sale en el vídeo. El que se han cargado terminaciones nerviosas y se pierde estabilidad funcional porque ha habido una desaferenciación a nivel propioceptivo no sale en el vídeo. El papel de los ligamentos sensitivos no sale en el vídeo. Sale el efecto de sellado del labrum. Entonces, el paciente tiene una tendencia a que cuando nos viene, es que me han dicho que aquí tengo un no sé qué y un no sé cuánto y que tengo un conflicto y que ese conflicto me genera tal, hay que tener los argumentos como mínimo para saber salir del guión y desmontar un argumento que es fragilizador y que por lo tanto lo que nos va a generar es un paciente con una tendencia a estar claramente sensibilizado en muchos casos, cosa que no nos ayuda. Por lo tanto, este concepto, claro. Y luego deberíamos tener claro, porque además incluso los test son distintos, microinestabilidad o inestabilidad franca. Es decir, un componente de inestabilidad hay un gran fracaso, normalmente un fracaso de estructuras marcadas, capsulares y labrales, pero sobre todo capsulares. El labrum no da una inestabilidad, el labrum da una microinestabilidad. Una inestabilidad bestia, necesito compromiso capsular, necesito que la cápsula esté distendida, abombada o elongada. Y los test, además de valoración, son distintos. Nos vamos a ir a este tema, aunque en el fondo el enfoque es muy parecido, aunque la valoración no sea la misma. Y dentro de estos tipos de inestabilidad que estamos subdividiendo, pues podríamos también dividir la inestabilidad por las estructuras que lo provocan, cuando es capsulolligamentoso, cuando es labral, cuando es otra estructura ligamentosa, pero un poco diferente, que sería el ligamento redondo, o cuando simplemente son inestabilidades funcionales en que posiblemente nada de esto haya fracasado, pero simplemente la cadera tenga un mal comportamiento dinámico porque fracasa los medios de estabilización activos, o a nivel sensitivo, que al final es un componente activo. Y luego dentro de los tipos de inestabilidad, sea una inestabilidad mayor o sea una microinestabilidad, tendríamos una subclasificación en función de hacia dónde se va esa cabeza femoral en exceso. Una inestabilidad anterior, posterior, superior o inferior. Las más comunes suelen ser patrones combinados, pero con un predominio anterior o posterior. Generalmente un predominio posterior-inferior y un predominio anterior más puro. Normalmente la inestabilidad anterior suele ser más hacia adelante, la posterior suele ser más frecuentemente una posterior-inferior. Luego vemos por qué. No será difícil de entender. Entonces, algunos conceptos previos. Y en esos conceptos previos vamos a intentar tener claro, si no se tiene, algunas de las cosas que hemos hablado hasta ahora. Entonces, uno de ellos es el ángulo de anteversión. Luego intentaré hacer un resumen para si alguien no lo sabe evaluar, no sabe cómo hacerlo, no tenemos tiempo de meternos. Bibliografía no hay y la que hay es mala. Bueno, intentaré dar alguna solución de, si no tengo ni puta idea, si el paciente tiene una torsión, ¿qué hago? Pues al final rebajar el ego y dejar que el paciente haga aquello que siente que tiene que hacer, buscando su situación de confort, que suele ser lo más coherente y lo que menos veces se hace. Normalmente nosotros somos los entendidos, el paciente nos tiene que obedecer, tiene que hacer el ejercicio, como yo le digo que lo haga y lo lesiono. Entonces, cuando no tenemos ni idea de qué tiene, por lo menos rebajemos el ego, ya está. Eso suele ser lo más prudente si no lo sabemos. La otra cosa es ponerse e intentar buscarse la vida y estudiar cómo saberlo. El ángulo de anteversión. El ángulo de anteversión no es fácil ni de calcular, no es fácil de medir, es relativamente fácil de intuir si está modificado o no.
Si cogiéramos un TAC, cogiéramos una resonancia, que es donde podríamos hacer un corte de este tipo, el problema sería qué altura cortamos. Normalmente este valor lo vamos a tener que hacer en una zona relativamente media y siempre viendo que en otras proyecciones la persona no tenga una zona del labio concreta que sea muy prominente, del labio acetabular. Si hay una zona muy concreta y metemos el corte allí, nos va a salir algo distorsionado. Valores normales yo creo que podrían estar entre los 15 y los 20 grados. Es decir, mi acetábulo no mira hacia allá, mi acetábulo mira un poco hacia adelante, aproximadamente unos 20 grados. Si lo veis aquí, pues el acetábulo está orientado en esta dirección, ligeramente hacia abajo, ligeramente hacia afuera. El valor medio, unos 20 grados de orientación hacia adelante. Si desde ahí bajamos y seguimos avanzando, mi fémur es una estructura que se va a rotar sobre su propio eje. Es decir, si yo cojo un fémur y lo veo desde donde lo estaríais viendo la mayoría, si yo coloco mi fémur paralelo al suelo, es decir, la persona está tumbada boca arriba, el cuello femoral no tiene el mismo eje que la parte distal, es decir, mi fémur está retorcido. Valor normal, bueno, es relativamente dispar, pero el valor normal va a estar alrededor de unos 15 graditos y es muy variable, es extremadamente variable. Es decir, encontrarte esto en cadáveres es una cosa súper común. Diseccionar cadáveres y ver que este prácticamente tiene un ángulo de 0, cuello femoral y eje bicondíleo es paralelo, y este que tiene el eje bicondíleo, es decir, los cóndilos femorales y el cuello femoral, los tiene en un ángulo totalmente oblicuo. Este va a estar en 30 y pico grados y este prácticamente está en 0. A estas dos